pararemos, en tu amor somos libres, jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Hola, le damos la bienvenida a todos los que están escuchando nuestro podcast Generación de Fe, segunda temporada. Bueno, estamos muy contentos de volver a estar acá con ustedes y saber que nos están escuchando de diferentes partes de Chile. Ya nos han llegado algunos mensajitos de que nos están escuchando. De Santiago, saludos a Santiago. Saludos a Santiago. Punta Arenas. Pero sabemos que nos han estado llegando hartos mensajitos y buenos mensajes de que nos están escuchando y al final está llegando a diferentes partes de Chile. Así que les mandamos un gran saludo acá desde Arica a todos y les doy pase. Así que en este capítulo tenemos como invitado a nuestro pastor Patricio Lefimil, que le damos la bienvenida. Es nuestro último pastor de nuestra ciudad. Así que ahora vamos a ir a un momento de oración para poder empezar esta hermosa entrevista y bueno, que ustedes puedan disfrutar y también escuchar los hermosos testimonios también. Felipe, ¿nos guía en un momento de oración? Padre, quiero darte las gracias, Señor, por este capítulo, Señor, que estamos de nuevo a grabar, Señor. Pido, Señor, que pueda estar guardándonos, Señor, que pueda ser un grato momento, Señor, con nuestro invitado especial, Señor, el pastor. Pido que pueda estar ayudándonos, Señor, que pueda estar siempre con nosotros aquí, que pueda estar haciéndonos desplayarnos, Señor, y que podamos tener una bonita conversación. Pido, Señor, que pueda salir todo bien. Cuídanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos con el versículo. Bueno, el versículo de hoy queda en Hechos 9:15 y dice: el Señor les dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Aquí está hablando de Pablo, cuando se salvó. ¿Se salvó? ¿Y eso? Okay. Sí. Ya, el día de hoy, pastor, queremos hacerle algunas preguntas. No se preocupe, no va a hacer nada para que se preocupe, para que esté nervioso. Así que solamente eso, solamente para poder conocer su fe. Yo traje la Biblia en todo caso. Debería estar en su espada. Su experiencia como pastor en todos estos años también, y que nos puede edificar como jóvenes también, y también a los que nos están escuchando a través de YouTube, de Spotify y bien de TikTok también. Así que, ¿cómo se encuentra, pastor? Yo bien, gracias, Señor. Bien agradecido de la invitación de poder participar con ustedes. ¿Usted ya pensaba que ya no lo íbamos a llamar, que ya dijo cuándo me va a tocar a mí? Ya ido todos los pastores. Dice que lo mejor es para el último. No, yo agradecido de verdad de la invitación. En realidad yo me enteré por mi hija de que estaban haciendo estas entrevistas. Entonces, me comentaba ella, porque ella ha visto algunas de lo que han estado haciendo. Yo, como le comentaba recién a mi hermana Luisa, yo reconozco que yo en cuanto a las redes sociales no soy mucho de redes, salvo por mi edad, Facebook. Entonces, y también, ¿no es cierto?, nuestra iglesia transmite en YouTube. Entonces, soy más de ese tipo de... Entonces no tenía mucho contacto. Ahora recién tengo una cuenta en Instagram. Entonces, Sí, muy bien. Está actualizando. Estoy tratando de Eso. Pero, pastor, ¿diga su Instagram? ¿Sabe el nombre de su Instagram? No, todavía no. O sea, no me aprendo porque sé que es un poco diferente. Ya, pero ahí más adelante vamos a poner el Instagram de nuestro pastor para que le puedan seguir también. Bueno, pastor, a lo que vinimos, queremos conocer un poco de su testimonio, cómo ha sido el camino también al pastorado, y con ello también presentarle algunas preguntas para que usted pueda comenzar a contarnos su historia. Para empezar a conocerlo. Eso. Bueno, una de las primeras preguntas que me gustaría que nos compartiera, ¿cómo fue su niñez y adolescencia antes de conocer al Señor? A ver, mi niñez fue... yo crecí en una población bien bonita que se llama Pampa Nueva. ¿Ustedes la conocen? Parece que es una iglesia ahora. Así que jugaba a la pelota con los Baeza, con los Peña, con los Pasteles también, ¿no es cierto? Julio Fernández ahí
Nos conocimos cuando él era pequeñito y yo ya era un joven ya. En la población crecí, aquí una infancia tranquila y en realidad no de una familia cristiana, porque mis padres, hasta el día de hoy, mi padre que vive cerca del templo, un poquito más allá, él no conoce al Señor, no se ha acercado nunca al Señor, ni mi familia. Pero mi infancia fue una bonita infancia, digamos, pero donde de alguna manera, y hasta el día de hoy, yo creo que es una de las preguntas que le voy a hacer al Señor cuando llegue a su presencia, por alguna razón desde niño yo sentí una inquietud por las cosas de Dios. Y asistí a una iglesia que está un poquito más allá, una iglesia pentecostal, que está un poquito más allá. Allí conocí a la hermana Nena, de hecho. Ay. Ahí la conocí a ella. Y luego nos encontramos, ¿no es cierto?, en la misión, cuando Monterrey era misión, un poquito más allá. Esa fue como la primera vez que escuchó de Cristo, del Sí. Señor. Sí, era niño, a los 4 años. Desde los 4 años hasta los 12 años estuve en una iglesia pentecostal. Ya. Tocaba el pandero en la iglesia, cantaba en la iglesia. Era parte de la iglesia, pero había algunas cosas que no entendía. O sea, durante todos esos años nunca entendí realmente que yo necesitaba ser salvo. Y eso lo entendí cuando llegué a la misión acá en Pampa Nueva. En ese tiempo escuché un mensaje donde por primera vez escuché a alguien con la Biblia en la mano decir que el hombre sin Cristo está perdido. Yo hasta ese momento yo me creía un cristiano, porque de niño siempre fui a la iglesia, le cantaba a Dios, pero nunca había entendido en realidad que no importaba lo que yo hiciera, yo necesitaba arrepentirme. Entonces ahí fue cuando le entregué mi vida al Señor, el año 1986. Un poquito más allá, en Pudahuel 0440, en la esquina. Pero es increíble que hay, todos nos llaman de diferente manera. Sí. Y que quizás es impresionante que para usted es un misterio también el por qué o cómo fue que sintió ese llamado a querer saber de él. Son cosas extrañas a ver, lo explico así porque de repente de niño sentía un peso hacia estas cosas, siendo que nadie en mi familia nunca fue a la iglesia. Pero yo sentía esa necesidad de acercarme a Dios, de escuchar de Dios. Y cuando era pequeño yo veía al pastor frente a la iglesia allá en Pampa Nueva, ahí en la esquina ahí de Mundo Flores con Oscar Belmar, ahí está la iglesia. Y pequeño lloraba a Dios en mi ignorancia. Pero yo le rogaba a Dios y le decía, Señor, yo algún día quiero ser pastor. Era mis sueños de niño, ser pastor. Ni siquiera conocía a Cristo, pero era... Eso. Ya tenía ya el deseo. Sí. Pastor, ¿y quién fue la persona más influyente así en su vida espiritual? ¿En esos años? En esos años, sí. Varios. Uno de ellos, que lamento que no está hoy día, al menos en los caminos del Señor, lo que yo sé, estaba aquí, es mi tío Nelson Lefimil, que fue el que me ganó para Cristo. Él era miembro de Bron. Y él me invitó a la iglesia, él fue el que me fue a buscar a casa y me invitó a la iglesia. Persona muy influyente en mi vida, sin duda alguna, fueron siervos. El primero fue Pastor Richard, que fue con quien inicié los caminos del Señor. Él era el encargado en ese tiempo de la misión. Me enseñó muchas cosas el Pastor Richard. Y luego, sin duda alguna, Pastor Aldo. Ese Pastor Aldo, mi mentor. Pastor Aldo, mi mentora. Entonces, han sido dos personas muy importantes en mi vida. Y cuando era niño, reconozco que alguien que me marcó como cristiano fue el hermano Raúl Díaz. Este hermano a mí me marcó, su vida, su pasión y su amor por las cosas del Señor a mí me marcó. Veía algo en él que nunca había visto en otras personas, al menos luego he visto otras personas así, pero en ese tiempo yo quedé muy sorprendido con ese amor que él tenía por las cosas del Señor. Mi abuelito. No, y aparte es bonito el hecho de poder ver a tanta gente que amaba al Señor y usted con ese deseo también. Y aparte el hecho de que usted ya sentía como el deseo de ser pastor y ver a estos referentes también
eso igual ayudaba a querer seguir sirviendo, a querer seguir sirviendo a la iglesia, el poder tener gente alrededor que la apoyase también. Aparte usted era chiquitito y sentir eso desde chiquitito y sabiendo que la familia aún así no conocía de Cristo y aún así no iba a la iglesia, el Señor lo utilizó a usted para poder llegar. Sí, sí, o sea, a ver, mi juventud no, hay muchas cosas de las cuales, lo primero agradezco al Señor haberle conocido tan pequeño, ¿no? A los 12 años. Me parece que, ojalá hubiera sido antes, pero agradecido al Señor de conocerle a los 12 años. Y fui librado de muchas cosas, pero igual tuve en mi juventud malos momentos, hay cosas oscuras en mi juventud de las cuales lamento en realidad. Con el tema de la pasión por la música, llegó un momento en que eso me desvió hacia cosas equivocadas. Pero por la gracia del Señor, siempre el peso estuvo ahí para poder volver nuevamente a servirle. Y en ese tiempo en particular, cuando después de los 12 años, de tener la oportunidad de servir, como yo decía recién, de conocer a tus hermanos, que de una u otra manera lo marcan a uno por sus vidas, por lo que hacen. Yo conocí a Pastor Aldo cuando era soltero. Después, en ese tiempo llegó, ¿no es cierto? Manita Yana era una de las maestras de escuela dominical de la misión, justamente. Entonces, de una u otra manera, el ver al pastor en esa época, recuerdo decisiones que él tomó siendo muy joven, también me marcaron en realidad en mi juventud. Creo que de verdad es una bendición conocer al Señor joven y servirle cuando uno es joven. Creo que la juventud tiene sus dificultades porque cuando uno es joven cree que se la sabe toda. Hoy día que tengo 52 años puedo decirlo, yo cuando tenía 17, 18 años yo creía que lo sabía todo. Y esa precisamente fue una de las razones por las que cometí errores. Dentro de ellos, en unos momentos apartarme del Señor, pero gracias al Señor, Dios tuvo misericordia. Pudimos ordenar en ese tiempo, digamos, en mi juventud. Pastor, ¿y si usted volviera a ser joven, qué haría diferente en su caminar con Cristo? Lo que acabo de decir es lo primero que haría diferente. Creo que perdí mucho tiempo tratando de escuchando voces en el mundo que me decían que yo había ciertas cosas que hacían muy bien y que elevaron mi ego. Entonces, siempre tenía personas hablándome al oído diciéndome, tú cantas bien, tú tocas bien instrumentos, participa en este festival, anda para allá. Y yo, en vez de escuchar al Señor, escuchaba a esas personas. Entonces, llegó un momento en que el ego ya estaba bastante arriba ya, así que, y bueno, mientras más alto, ¿no es cierto?, más fuerte el golpe. Así que llegó un momento en que me di cuenta que fue, y lo cuento como testimonio, yo estaba tocando en una banda de rock en la playa, estaba lleno el lugar, pero estábamos tocando, termina la actividad, ¿no es cierto?, después de tocar. Bajamos del escenario, primero me sentía incómodo arriba, pero cuando bajo de ese lugar, se empieza a acercar la gente para saludar a la gente, no sé por qué, bueno, en esa época sí. Fue no mi primera, pero sí la más fuerte experiencia que tuve en el tema. Venía un peso en mi corazón porque al bajar de ese lugar, si bien es cierto había una gran adrenalina arriba, cuando bajé de ese lugar, me sentía totalmente vacío. Totalmente vacío. Y ahí es cuando yo me hice esa pregunta, que yo creo que fue del Señor también en ese momento. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Porque en realidad no... ahí entiendo el por qué estas personas son así. Las personas que les fascina este tema de la admiración y todo, porque hay una adrenalina, estos aplausos, esta admiración, pero luego uno se da cuenta que descienden y yo creo que se sienten tan vacíos como me sentía yo cuando ese día. De ahí ya me alejé de eso. Algo como cuando uno se da cuenta que cuando ya es cristiano, o sea, las cosas del mundo no lo llenan a uno. Y en algún momento uno se da cuenta que nunca vamos a ser buenos mundanos. No.
No podemos ser buenos abundantes. No. No pertenecemos a ellos. Hasta cuando yo le digo esto a los hermanos de mi iglesia, pero yo digo, el cristiano, un hijo de Dios, hasta los garabatos se le escucha hablar. Porque en realidad no es parte de nuestro ser, no es parte de lo que el Señor hizo de nosotros. Entonces, yo lo que aconsejaría siempre a un joven es eso, disfrute, bueno, lo que dice Eclesiastés, eso, que se acuerde del Señor en estos días de su juventud y los disfrute, pero no hay mejor forma que disfrutarlo que sirviendo así. Sí, es verdad. Me llama harto la atención igual cuando habla de eso, de que tuvo igual referente. Y eso igual, bueno, me tocaba, porque justamente estábamos hablando con la Vale sobre de que algo que marca harto, más que quizás hablar, es el testimonio, la persona, la otra persona, el testimonio de esa persona, que es lo que también le marca a uno. Entonces, por ejemplo, no sé, quizás la Vale y yo podemos tener también un referente aquí en nuestra iglesia o en algún cristiano que lleve una vida correcta. Pero también a veces nos olvidamos de que también hay otros niños que nos están viendo a nosotros. Entonces, igual hay que pensar en eso, en que hay jovencitos más chicos que también están creciendo en su vida espiritual y que también nos ven como referente a nosotros. Entonces, es bonito eso que dice que tuvo tuvo unos referentes cristianos y lo cual también nosotros como jóvenes deberíamos trabajar en eso. O sea, de hecho, cuando uno lee la Biblia, entre comillas, uno ve en David, por ejemplo, hoy día, y uno dice, David, su juventud, por ejemplo, cómo él vive. Pero yo no creo que cuando David hizo todas esas cosas estaba pensando que otras personas estuvieran atentas a él. De hecho, creo que ni siquiera sabía que luego se iba a estar escrito en la Biblia. Pero una cosa que es real es eso, o sea, uno no toma conciencia de que, y en la juventud especialmente, uno no toma conciencia de que nuestras acciones están afectando positiva o negativamente a otras personas. Y en la iglesia es por eso que le dio ese consejo el apóstol Pablo a Timoteo, le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, porque creo que uno en la juventud como que pasa por alto esa parte, dice, no, joven, yo tengo derecho a pasarlo bien. Sí, alégrate joven en tu juventud, decía en este caso Salomón, pero el tema es ese, hay personas que me están viendo, entonces ser un buen ejemplo para otros jóvenes. A mí me parece que lo que ustedes están haciendo es muy lindo justamente como una forma de motivar a otros jóvenes en las cosas del Señor, en lo que es servir al Señor, el compartir. Las plataformas estas son buenas cuando uno les da un buen uso. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Creo que es así. Y es lindo eso cuando los jóvenes de una u otra manera a través de la fe se unen y entienden que no están solos, que no están sirviendo solos. Porque a veces no toda la iglesia pasa lo mismo. Por ejemplo, en la misión, cuando éramos misión, éramos poquitos jóvenes. No éramos muchos. Ahí, hermanito Eric, compartíamos con el hermano Eric, ¿no es cierto? Hermano Joel, que éramos parte, ¿no es cierto?, de lo que éramos en ese tiempo. En la misión, los otros eran más pequeños, todavía estaban creciendo, el hermano Cristian Villasol, desde era chiquitito. En ese tiempo era chiquitito, así que no era parte todavía de los... Sí. Entonces, pero a veces uno equivocadamente cree que está solo en esto y no, tenemos que animarnos, apoyarnos para servir. Y en esa parte, como usted dice, la parte de ser, uno no solamente debe desear o buscar referentes, sino uno debe tomar conciencia de que uno tiene que tratar de ser un buen referente también, ser un buen ejemplo. Eso es verdad, pastor. Va a ser una Esa es una pregunta que también tenía de ¿cuándo sintió el llamado al ministerio? A ver, el llamado en sí, yo tenía 14 años cuando sentí el llamado del Señor. El peso lo tuve siempre, como contaba la historia de siempre, pero fui llamado en realidad a los 14 años. Recuerdo hasta el mensaje, predicó Pastor José Epifani, estaba predicando acerca de este versículo cuando el Señor llama a María, por medio de su hermana, le dice, el maestro está aquí,
y te llama. Entonces, yo entendí que necesitaba, en verdad, rendir mi vida al Señor en cuanto a servirle, en cuanto a lo que era ponerme a su disposición para lo que Él quisiera. Entendí que tenía que ver con lo que en ese tiempo se llamaba un predicador, bueno, todavía le llamamos así, aunque ahora usamos más el término colaboradores, pero en realidad es lo mismo. ¿No es cierto? Y ahí en esos 14 años yo me rendí al Señor, y bueno, 20 años pasaron desde esa fecha hasta que llegué al ministerio. Qué bien, pastor, qué bonito. Pastor, y ahora para poder ya como terminando con el tema de las preguntas, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes que sienten el llamado y también a los jóvenes en sí en general cuando estamos viendo en este tiempo del año que vemos tantas cosas tan malas, la juventud ahora piensa que la vida del mundo se ve tan bien, pero al final son cosas vacías y son cosas momentáneas? Mi primer consejo sería primero a quienes se sienten el llamado, es a que uno nunca va a ser feliz mientras no esté en el lugar donde Dios quiere que uno esté. Y si Dios llama a alguien, no va a estar tranquilo hasta que cumpla la voluntad de Dios. Y lo que tiene que hacer es rendirse. Ahora, de mi parte, lo que yo puedo decir hasta el día de hoy es que si hay algo de lo que estoy agradecido al Señor es de su llamado. Yo no tengo nada que decir al respecto. Ha sido una bendición desde la oportunidad de crecer, de aprender. Cuando era muy muchacho, como rendí mi vida en realidad en el tema de la predicación a los 14 años. La primera vez que me subí a un púlpito a enseñar, tenía 17 años. Antes había hecho algunas enseñanzas pequeñas, pero la verdad es que siempre me río de eso, porque una vez prediqué o enseñé la parábola del sembrador. El detalle es que dos hojas más adelante está la explicación, entonces yo expliqué sin leer la explicación. Sí, es como extraño, pero con los años uno va creciendo, va aprendiendo, y lo importante es dejar que el Señor lo guíe a uno, que Él, en lo que Él desea para nosotros, entender claro esto, de que no es cuando uno quiere, pero sí uno tiene que estar dispuesto. Uno tiene que estar dispuesto. El Señor, si a uno le llama, tiene un propósito, ese propósito se va a cumplir no cuando uno piensa ni donde uno piensa, sino en donde es su voluntad. Yo jamás me imaginé, ni en broma, en serio, el último lugar que hubiera pensado en mi vida que yo hubiera sido pastor es Hebrón. El último lugar. De hecho, estábamos en una misión cuando estábamos aquí, estábamos en Guayacagua, nos ayudaba mi hermano Pepe, nos ayudaba allá en la misión. Y de allá el Señor, ¿no es cierto?, a través de la iglesia de Bautista Hebrón, hizo la invitación para poder llegar allá a pastorear la iglesia, pero la verdad es que no pasaba por mi mente. Estaba en lo que yo pensaba que podía pasar, pero sí estaba en los planes del Señor. Entonces, no es donde uno quiere, no es cuando uno quiere, pero uno tiene que ser fiel. Tiene que ser fiel y persistente. Especialmente eso, fiel y persistente. Otra verdad, don Corito, aquel que la obra empezó, será fiel en completarla. Sí. Sí, si el Señor nos llama, yo pienso en eso, el mismo apóstol Pablo no fue de un día para otro. Pasaron hartos años hasta que él llegó en realidad a comenzar su obra como misionero, digamos, que fue. En este caso es como apóstol. Pero desde un principio el Señor mostró su propósito, pero se cumplió mucho tiempo después. Pero eso hay que ser persistente, porque cuando uno es joven, uno quiere que las cosas pasen Ahora ya. Sí. Y no funciona así. O sea, uno tiene que perseverar, saber que está creciendo, que está aprendiendo y que en algún momento el Señor va a cumplir. Sí. Pastor, hacerle también esa pregunta. Usted dijo que a los 17 ya fue su primera predicación, los nervios que sintió en ese momento, pero que fue de muchas cosas. Muchos nervios.
mucho nervio. De hecho, hasta el día de hoy, reconozco que hoy día tal vez no el mismo nervio que en esa época, siendo tan muchacho. De hecho, si hay algo que siempre los hermanos mayores aquí en la iglesia seguramente les pueden contar, si su papá de repente, su papá. Pero yo soy muy nervioso. Entonces, como soy nervioso, siempre se acordaban de mí porque me tocaba, me acomodaba, estaba todo el rato predicando y mientras predicaba me arreglaba acá, me arreglaba allá, porque los nervios, los nervios uno se pone a hacer cosas, digamos, solo de los nervios. Con los años eso ya ha pasado, ya no acostumbro a hacer tanto eso, pero no que no esté nervioso, sino que ya no estoy tan nervioso, digamos, por los años que uno lleva en las cosas del Señor, sí. Pero siempre está eso, siempre está. Pero cuando, claro, uno lo hace por primera vez, es la primera vez, hay pasión, sí, en las cosas del Señor. Porque uno sabe que hay una responsabilidad gigante detrás de lo que uno está haciendo. No es simplemente subirse arriba y aquí vengo yo. No, es saber que no es así. La gente que está escuchando, si yo les predico y les enseño algo que he equivocado, yo voy a dar cuenta. Gracias al Señor fui instruido en esas cosas y poder tomar conciencia de lo que significa subirse en un púlpito. De niñito se me habló mucho de eso, de la responsabilidad de lo que significa estar arriba. Entonces, que en verdad hace hasta el día de hoy sentir una gran responsabilidad suya. Pero fue una experiencia muy hermosa para mí la primera vez que tuve la oportunidad de predicar un sermón. Ahora vamos cambiando la dinámica. Tenemos un pequeño juego, pastor, ahí para que después vaya soltándolo más. Mira, el tema de los nervios está bien trabajado porque ningún nervio el pastor, excelente. Así que ahora le vamos a nombrar algunas cosas. Empieza tú, Felipe. No son... Pero... es como... es todo esto. Ay, ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Eso. ay. Por ejemplo, es muy... ¿Qué prefieres? ¿Lasaña o pastel de chocolate? Lasaña, pastel de chocolate. Pastel de chocolate. Vayan anotando los hermanos ahí si lo quieren invitar a almorzar, a comer algo. Ya, pastor. ¿Completo o churrasco? ¿Los dos? ¿Se ponen los dos? No. Sí, también, ¿son los dos? Churrasco. Bien. ¿Pizza o sushi? Pizza. ¿Pero el sushi le gusta? ¿O? Sí. Ah, también Sí. come. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿uno de los dos? Ya, pastor. Ahora, ¿Sprite o Coca-Cola? Esa pregunta no se le hace a uno. Esta es Coca-Cola. No puede haber otra respuesta. Bueno, pastor, ya estamos terminando ya lo que es nuestro podcast. Solamente agradecerle por aceptar la invitación, por, ¿cómo se llama esto? El poder llegar aquí y poder también predicar de su testimonio. Muchas veces vemos solamente como el pastor solamente y nada más en su vida pasada, pero aún así ustedes tienen camino de cómo el Señor ha ido restaurando, cómo el Señor ha ido, como dice usted, aprendiendo cada día, enseñándonos cada día para poder llegar a donde estamos. Y qué bonito es ver de su testimonio, ver que desde chiquitito veía al Señor y sentía ese deseo de querer servir al Señor, y tuvo a gente que, bueno, el Señor de alguna u otra manera va arreglando todas las cosas y va poniendo a gente en nuestro camino. Así que agradecerle, pastor, por la enseñanza de verdad, para la gente que nos está oyendo también, que pueda escuchar también de aquello y pueda ver que Dios actúa de maneras increíbles y que de alguna u otra forma siempre está dejándonos cariñitos y regalitos de Dios. Ah, eso sí, lo está diciendo fuera de cámara, que saquen aquí un papelito, pastor. Es un versículo, y se lo lee nomás en vuelta a la cámara. Que pase una predicación. Oh, este es un hermoso versículo, la verdad. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, versículo 3. Hermoso versículo, la verdad. ¿Le gustaría decir algo sobre ese versículo? Que en los momentos, hay momentos en la vida en que las cosas duras que uno vive no tienen respuesta, o a veces hay dificultades que no están en nuestras manos de solucionar.
hay otro versículo que dice también que lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces habla del hecho de que las personas tienen temor a las consecuencias de las cosas malas. Pero ese versículo está hablando del hecho de que cuando nosotros estamos en una situación que no depende de nosotros, difícil, en el Señor confiamos, podemos estar tranquilos en Él, que no... ¿Cómo enfrenta uno la vida en cosas que no están de nuestra mano? Una enfermedad, la pérdida de un ser amado. Este versículo he visto en mi propia iglesia, hermano, que ha sido un gran consuelo en la pérdida de personas familiares muy queridos, al entender eso, de que en el dolor o lo que viene, porque luego viene una etapa difícil, confiar en el Señor, que Él va a ayudar. Y creo que también en la juventud es un buen versículo. De hecho, David lo dijo cuando era un hombre joven, este versículo. Porque hay situaciones a nuestro alrededor en las cuales a veces caminamos en la noche en un lugar oscuro, estamos en una carrera o estudiando algo y a veces nos encontramos con dificultades que no estaban a nuestro alcance. Podemos confiar en el Señor y pedir su ayuda en medio de lo que nos toca vivir. ¿Qué dice producción? ¿No dijimos todas las preguntas ya, producción? Sí, está bien clara. El pastor lo respondió todo, así que... Bueno, pastor, queremos darle muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a venir a nuestro podcast y hacer el broche de oro. Aquí cerrando lo que es la vida pastoral. Claro. Y bueno, eso, que espero que también haya sido un momento grato para usted el haber compartido con nosotros algunas palabras, alguna conversación, que siempre sea en torno a lo que es Dios. Y eso, pastor. Así que nos vamos despidiendo. Eso sí, síganos en nuestro canal de YouTube, suscríbanse si no se han suscrito, vean nuestros videos pasados. También tenemos a hartos pastores, Pastor Leo, Pastor Aldo, Pastor Marcelo, hartos pastores también que vienen su vida, y también en nuestro podcast de Generación de Fe, que somos nosotros los jóvenes, también que hay videos. No se olviden de ninguno. Eso, también síganos en TikTok, estamos subiendo Reels, también en Instagram, así que para que vayan a dar su me gusta, dejar su comentario y eso. Compartiendo todo, dando me gusta. Para que todos podamos llegar a compartir la palabra del Señor y pueda llegar a muchos lugares para poder seguir evangelizando lo que es el Evangelio de Dios. Así que eso, damos las gracias, suscríbanse por favor, si no han visto los videos, vayan a verlos que están muy buenos. Así que nos vamos despidiendo. Pastor, corazón coreano así, con los deditos. Eso. Así que muchas gracias por ver este video. De verdad que es grato el poder pasar un gran momento y cerramos con el pastor Patricio. Así que eso. Chao.